Dice, no, se está verificando el link. A ver, lo veo cómo está en el lado de mi charco. Mira, ya tienes ahí una felicitación. Empezando. ¡Ah, qué lindo! Grupo de Conversación Literaria MAL. Saludos, Fernando. Espero te encuentres bien. Un abrazo desde Chile. Tanto tiempo sin dialogar. Aquí apoyando Ah, los espacios culturales, sobre todo por el tema a tratar. Atentamente, Eduardo Ignacio. oh, Eduardo Ignacio es alguien que con él hemos sufrido la pandemia y ahí nos hemos. Ignacio tiene su grupo ahí en Chile, fascinante. Algún rato haremos alguna colaboración. Es alguien que ya está, ¿no? Ya está en la movida desde mucho tiempo, ¿no? Ya sabe por dónde van los tiros de la realidad, ¿no? Y eso es algo, o por lo menos la sospecha, y eso es algo grande, ¿no? Bueno, pues empecemos entonces, o mejor dicho, sigamos empezando. Sí, porque ya Pues la charla ya estaba, ya estaba entablada. muy bien, amigos que se están conectando con nosotros a la transmisión en vivo, muchas gracias. Ustedes disculparán que tenemos una pequeña demora, pero es que hay días en los que las cosas tecnológicas se ponen sus moños, a lo mejor porque ya pasamos el día en el que tenía que despertar Skynet y ahorita pues quizás es como los temblores, son pequeñas réplicas que niegan la voluntad del humano por la suya. Pero bueno, dejando eso a un lado, hoy estamos cerrando la sexta edición del Festival Literario Lovecraft. Nos acompaña desde La Paz, Bolivia, un gran amigo que ha estado con nosotros desde hace ya varios años. Si mal no recuerdo, tú empezaste con nosotros en el 2020, ¿verdad, Ferre? Cuando el mundo cambió, ahí Sí, empezó todo, ¿no? Y mira que estamos en 2024 y el mundo realmente ha cambiado. Eso sí es cierto, ¿no? Muchas pues cosas han cambiado. afortunadamente, lo que no cambia es que seguimos siendo geeks, seguimos siendo fanáticos de lo oculto, del terror weird, de las cosas que a veces son fuera de lo común. Y también, pues, parte de lo que ha motivado este festival a lo largo de todos estos años es que conforme pasa el tiempo, nos vamos encontrando más y más personas que comparten nuestra afición hacia Lovecraft y hacia su legado. Y en esta ocasión, el buen amigo Fernando de la Barra nos va a platicar y nos va a presentar algo que se ha titulado Lovecraft conoce a Frankenstein. Y Y empezamos con el sí, asunto de que y me ayer, adelanto. sí, sí, Me adelanto con lo que dijiste de Skynet. Hoy día vamos a hablar mucho de esa conexión de la ciencia ficción. O sea, me estoy adelantando, perdón que le haya cortado, pero es que tenía que decirlo. Hoy cerramos con algo, creo que Lovecraft lo ha visionado en su tiempo y bueno, no les digo más, pero Master, perdón, siga. ¿no? Adelante. Pues ya nada más lo único que resta para que concluyamos la presentación es que vamos a tener una charla sumamente interesante, por eso que acaba de mencionar Fer. Eh, Tradicionalmente el horror y la ciencia ficción han estado de la mano desde su aparición. Al menos muchas de las obras que nosotros consideramos como interesantes o a veces hasta trascendentales es porque tienen un poquito de ambas. Y considerando el hecho de que Lovecraft a lo largo de su carrera como productor de relatos fuera de lo común, unido a que de forma personal él tenía un gusto por la astronomía, pues nos da el famoso horror cósmico. Y platicábamos con otros amigos en este mismo eh, espacio al respecto de que hay muchas cosas de nuestra modernidad que podrían ser horror cósmico. Simplemente necesitamos quitarles el nombre científico que tienen hoy en día
y ponerles cualquier otra cosa o inclusive dejarlas sin nombre y sucede interesante ese efecto. El ejemplo que nos ponía el buen amigo La Bruma desde Chile es que si tú tomas el caso de la película, perdón, de la serie Chernobyl y eliminas el concepto radioactividad, o sea, tú ves ahí el horror de las personas, ves que algo los está matando, algo que no se percibe tan fácilmente. Le puedes dar todas las características como si fuera una entidad primigenia y resulta que es algo tremendamente científico. Entonces, esa delgada línea que divide una y otra a veces es demasiado imprecisa como para que las podamos estar separando siempre. Pero, pues muy bien. Adelante, Fer, el escenario es tuyo. Tremenda, tremenda introducción, Máster, y creo que es un honor cerrar todo este festival. Me imagino que las personas que han podido disfrutarlo todo este tiempo han podido ver diferentes puntos de vista. Es una sexta versión de algo que podría entenderse que se puede agotar algún momento, pero no porque es un momento, es un universo expansivo y eso hace que este festival sea interesante, ¿no? Que tenga, y eso yo le agradezco de sobremanera porque es, eh, es un gran esfuerzo el de este festival, es un gran esfuerzo de Team Master, de la gente que está atrás de esto. Hay amigos, hay gente que es nueva, me imagino que también han proyectado sus visiones y con eso empezábamos antes de la charla en vivo. La verdad al final nadie la tiene, son puntos de vista para acercarnos a esa verdad y creo que este tipo de escenarios, este tipo de espacios nos ayudan justamente a beber de todo este tipo de realidades y sacar uno su propia versión de la realidad o podemos acercarse o tener algo más con qué pensar, ¿no? Entonces, este tipo de espacios yo creo que no tienen que morir, son mutables, cambian, y entran personas, salen, nosotros ya estamos 4 años, por lo menos, teniendo el placer de dar nuestro punto de vista. Y yo invitaría a muchos creadores de contenido, a muchos especuladores de lo que es el horror cósmico, a muchos lectores, a muchos eruditos ahí que están ya mucho más avanzados, profesores, lo que es la rama de la realidad que tengan, de que se asomen por este tipo de espacios, porque nos dan un panorama que no se puede lograr mucho, ¿no? Porque la vida cotidiana es otro horror, ¿no? Que es el consumo del tiempo, las estructuras de la vida diaria nos restan las posibilidades de conversar como lo estamos haciendo contigo, Master. Te agradezco muchísimo y agradezco a todas las personas que nos están acompañando aquí en el futuro. Y bueno, voy a no quiero ser pesado en esto de darles una diapositiva o hacer una presentación. No sé si se está logrando ver, si no me confirma, porque creo que todavía no se ve. Se está viendo, pero no como presentación, sino como lo ves en la modalidad de edición. Ah, ya, perfecto. Entonces, esto solo lo hago acá y creo que está Ándale, mejor. ahora sí. Bueno. La premisa, yo les prometo que esta premisa, y ahí, Master, usted me interrumpe el rato que sea, y las personas también que nos quieran consultar o tengan alguna impresión, que están abiertos a este diálogo. Esta es una charla, no es algo académico. Sí se nutre mucho de eso, pero siéntanse cómodos en consultar, porque esto va a ser un escenario especulativo, bastante especulativo, pero sí nos va a aproximar a cosas, a temáticas que sí, en este tiempo, por lo menos en lo personal, sí me han llamado la atención, porque uno diría, y me decía Iraz, un amigo que tenemos en común, que creo que también hizo su charla en este escenario, me decía, pero ¿qué tiene que ver Lovecraft y Shelley y su trabajo con el moderno Prometeo, el monstruo de Frankenstein? Ya sé por dónde van los tiros, están especulando, así que veremos qué nos dicen, nos va a ver en el futuro igual.
pero tienen muchísimo que ver porque precisamente el hecho de que Lovecraft, y no les voy a abundar con todo lo que han debido hablar de él desde su vida, han debido tocar muchos temas de todo lo que ha construido el horror cósmico. Una de las grandes o bueno, uno de los grandes cuestionamientos de Lovecraft justamente ha sido esta, 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 esta transición en la que vivía, ¿no? Era una persona que leía mucho, ha visto muchos puntos de vista, ha tenido muchos maestros, pero en lo particular uno, y antes de eso, y siempre es bueno hacer no es una propaganda para otra persona, pero sí es un reconocimiento que se tiene que hacer. Yo acabo de pasar algunos cursos ahí de la monstruosidad. Les invito, ¿por qué? Porque voy a usar un poco del material que me dio el profesor Pozos. Lo invito a su canal, ahí pásense, das cursos increíbles, pero tengo que hacer esa rememoranza porque voy a usar mucho de lo que él tiene. Él es un psicólogo del terror y lo que no, lo que voy a usar de él es la construcción del monstruo, que nos va a ligar justamente esta charla, ¿no? Entonces, con esta idea, voy a partir de la, si quieren, de la idea más clásica del horror cósmico, ¿no? Que es lo que Lovecraft considera, ¿no? En el miedo, ¿no? El concepto del miedo, que lo conocemos de memoria, todos los que somos fans del horror cósmico, pero que ahora espero que tenga una connotación diferente, ¿no? Que es, eh, bueno, para Lovecraft la emoción, el miedo es la emoción más antigua y más intensa de la humanidad, o la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y para él, ¿qué es? Es el más antiguo y más intenso, o el más antiguo y lo más intenso de los miedos, es el miedo a lo desconocido. Yo subrayaría ahí la última parte. Después de haber leído tanto esta frase que todos la conocemos hasta de memoria, para mí la frase de lo desconocido como el concepto que nos lleva al miedo es algo que, por lo menos para los que estamos un poco más acercados a este mundo de las películas de terror o de la literatura del terror, sí, sí nos resuena en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo desconocido siempre es una palabra muy potente, ¿no? De hecho, yo creo que el ser humano trata el tiempo, ha hecho ciencias, ha hecho muchas cosas para poderse defender de lo desconocido, a lo que no comprende. Entonces, esto que no tiene una definición, le tratamos de dar una definición. Y esa dar una definición nos lleva a entrar a un lugar inquietante. Y ese lugar inquietante es lo que nos trae aquí, esa emoción, esa adrenalina de que de pronto no estamos en un lugar seguro. Eso es lo que por lo menos para mí, que a mí me gusta mucho la literatura del terror, siempre me hace revisitar hasta libros que ya los había leído varias veces, o ver una película, o ver una novela gráfica, o entrarme a un videojuego de terror, porque esos momentos en los cuales ya no tengo control son los momentos que tienen ese gusto culposo, ¿no? De hecho, un poco de lo que ustedes deben saber, la audiencia, tu máster, deben conocer mucho es el tema de estas grandes divisiones, este academicismo que ha habido con la literatura del terror. Yo solo me quiero un poco, quiero que quede claro en esta charla, antes de entrar ya bueno, a la discusión del monstruo de Frankenstein, es de dónde viene Lovecraft. Viene de haber bebido mucho la literatura del terror gótico y también de lo que le dicen el cuento materialista del terror, que eso lo decía Rafael Llopis. Pero un poco para entender, pues estoy usando dos imágenes un poco, para los que no hayan visto, recontra recomiendo. Nosferatu, este clásico del expresionismo alemán, nos muestra mucho de lo que es el horror cósmico, que inclusive ha sobrevivido a las guerras, sobrevivido a hacer tratar de desaparecer la propia película, pero nos muestra cómo es la visualidad, los castillos, los colores, los claros oscuros,
Eso es el horror. Vamos a un poco más, no quiero entrar a muchos conceptos, pero el terror gótico es algo muy visual. Y como un lector de Lovecraft, pues la visualidad está ahí a la vista, ¿no? Tenemos sus grandes Chapetiel, este lugar donde aparece una criatura cósmica, pues una iglesia. Tenemos lugares como cementerios, el cementerio de las, ¿cómo es esto? El sabueso creo que es, me acuerdo, ahora me voy a acordar los cuentos, pero usa Lovecraft mucho, bebió de la visualidad del gótico. De hecho, tuvo un momento gótico. Y por otra parte está el cuento materialista. Y el cuento materialista también nos lleva mucho a darle una cierta verosimilitud a estos relatos. Bueno, con esta premisa, con estas dos vertientes, estas dos Coca-Colas que está tomando Lovecraft, este, y sin más detalles, yo creo que me quedaría con este concepto de la estética. Lo gótico siempre ha sido estético, ¿no? Salimos del oscurantismo y el oscurantismo de la iglesia, de todo lo que era limitar el pensamiento humano para darle ciertas líneas de acción y luego viene como que una corriente del romanticismo y dice, no, aquí lo que siente el ser humano es lo más importante y nos empieza a dar visualidad y nos empieza a hacer, tratar de sentir. Entonces por eso ahí tiene mucho sentido que tengamos monstruos góticos tan clásicos como los fantasmas, el propio muerto que vuelve a la vida, los castillos, porque si me puedo lanzar, hay un poco de gótico para nosotros los amantes de Lovecraft. Nos gusta el escenario, los escenarios descritos, que hasta el final de sus días o al final de sus relatos, Lovecraft lo ha hecho. Nos ha puesto, por ejemplo, en las montañas de la locura y nos ha dado muchísima visualidad sin ser gótica, nos ha dado, bueno, ahí podemos entrar en en alguna especie de debate, pero hasta en las cavernas que se internalizan estos investigadores, tienen ese toque lúgubre, tienen esos sonidos en las paredes, tienen esas imágenes que de pronto se vuelven monstruosas, que me rememoran mucho al gótico, porque el gótico nos hace sentir, esa es la idea, ¿no? De la corriente del romanticismo al gótico, es la idea de hacernos sentir. Y por otra parte, la otra, de la Coca-Cola a la Pepsi de Lovecraft, bebe de lo que era tratar de darle una idea de verosimilitud, entonces darle una cierta lógica, una cierta ciencia. Bueno, aquí hay un concepto muy grande, pues me lo extraje de la historia natural del cuento de horror de Llopis, pero para un poco resumirlo, yo me quedaría con lo último, que dice darle una cierta racionalidad a este relato, ¿no? Estos relatos que ya en el tiempo histórico se había salido de un terror medieval, yo puedo decir que es el gótico, con castillos, con cadenas, con fantasmas, con todas estas criaturas a una era moderna donde ya había avances tecnológicos y donde ya el fantasma era muy pasado. Y lo que necesitábamos nosotros era ver un poco más el presente y de repente especular en el futuro. Entonces en ese momento, me imagino, me pongo una piel de Lovecraft, habiendo o viendo toda esta literatura, llega un entuerto. Y ese entuerto es justamente Mary Shelley. Para Lovecraft, si bien la literatura de Mary Shelley es lenta, que eso lo pone el terror sobrenatural en la literatura, este terror se cose lento. Este terror ya no es un tema de darte cadenas y darte un fantasma, sino darte una forma de pensar que te haga empezar a sentir incomodidad. Shelley en su tiempo fue una persona, o sea, todos conocemos a Shelley por lo que vamos a hablar, ¿no? Porque por el moderno Prometeo. Pero Mary Wollstonecraft, perdonen por no leerlo muy bien, pero Wollstonecraft Shelley, vamos a hablar por qué hago un poco el subtítulo ahí en el apellido. Shelley ha bebido mucho, no solo por ser ella misma o por la gran reunión que tuvo con Byron y con Polidori y la construcción de los monstruos clásicos. Shelley vive o bebe, al igual que Lovecraft, de corrientes ideológicas muy fuertes,
que yo tengo, y eso lo vamos a discutir al final, tengo la idea que Lovecraft también las asumió. Aquí les traigo una cita de Shelley que me parece interesante. Voy a citar a dos. Yo creo que un autor se lo tiene que conocer por su literatura, pero también por sus citas. Shelley nos dice cómo era posible que el hombre tuviese tanto poder, estuviese tan lleno de virtud y al mismo tiempo fuera tan vil y rastrero. Ya vemos ahí una Shelley que empezaba a o empezaba a cuestionarse por la realidad o la naturaleza humana. Inclusive, hablando con maestros, la propia palabra naturaleza humana entra en entuerto, porque tratamos de justificar nuestras acciones a través de la naturaleza humana. Es lo que me decían mis maestros, yo creo que lo comprendo y lo comparto. Shelley va a un tema filosófico, nos dice qué somos. O sea, ya en una frase nos encierra esa idea dualista que tenemos como seres humanos de hacer algo tan maravilloso, crear el arte, apreciarlo, pero también crear la guerra, crear la muerte. Y me voy a otra frase que me parece súper interesante, que nos va a acercar mucho al moderno Prometeo. Dice para Shelley, la naturaleza, nuestra madre, nuestra amiga, este, volvía hacia nosotros su rostro amenazante. Nos demostraba sencillamente que aunque nos permitiera asignarle leyes y someterla a poderes aparentes, moviendo apenas un dedo, podía hacernos temblar. Y esto yo creo que el momento en que Lovecraft lo lee, aparte de lo que los trabajos de Machen o Machen, como lo quieran decir, o los trabajos de Argento Blackwood, nos dice algo espantoso. Este es un germen o la semilla de lo que es la cosmicidad. Somos tan insignificantes para nuestro propio planeta, es lo que nos está diciendo Shelley, que si quiere, nos borra de un plumazo. Entonces, ¿dónde quedó pues todos los intelectuales, el humanismo homocentrista? ¿Dónde quedó toda esta idea de que el hombre era el centro del universo? A mí esta frase me parece tan poderosa que puede motivar a reflexionar mucho más de lo que son o que es nuestra existencia. Uno, ¿cómo somos como seres humanos? Realmente no somos la Grecia olímpica donde hay la perfección de los dioses, hasta los dioses tenían problemas, pero también no somos dioses. Y ahí, pese a que se pueden reconocer los avances de la ciencia, pues la idea de una entidad primigenia, de un poder primigenio, pues nos va a llevar a algo más, o nos puede llevar a tener ser indefensos contra este poder tan soberano, ¿no? Les había prometido dos, pero les lanzo una más. Y con esta creo que vamos a cerrar todo este ciclo que construiste, Master. Aprende de mí, si no de mis preceptos y al menos de mi ejemplo, dice Shelley. Aprende de mí, de lo que estoy haciendo yo. Si no de lo que dicen, por lo menos de que me has visto siempre meterme en esto. Y ahí hay una coma, debía haber un punto aparte, lo peligroso que es la adquisición del conocimiento. Ya nos decía Lovecraft el poder que tiene el conocer la verdad y la locura. Entonces yo creo que aquí tenemos varios elementos que para un escritor como Lovecraft, lector asiduo, casi un erudito en todo este tipo de lecturas, ha debido despertar algo en él. Yo creo que reflexionando el gatillante de un algo que sea más grande que nosotros y que yo al comprender eso que es más grande que nosotros pueda llevarme a algo peor, creo que eso ha sido lo que les decía a un principio, el generar ese miedo, porque ya no lo puedo controlar, ya no lo puedo comprender, ya no le puedo poner reglas. Y esa ha sido un poco la idea de esta charla. Rápidamente, quiero también un poco explicar ahora, porque me imagino que ustedes ya
y Master, usted ya se debe saber a la vida de Shelley, perdón, de Lovecraft, de memoria, pero yo quisiera también un poco tocar la vida de Shelley, porque a Shelley, Mary Shelley ha sido, sí, es una autora muy citada, es una autora muy conocida, pero ¿quién es Shelley al final? O sea, alguien se podía a poner a pensar, su obra no es muy extensa, no tiene muchos libros, pero son muy potentes. De hecho, la dicen, a Shelley se la conoce como la madre de la ciencia ficción. ¿Y por qué? ¿Por el modelo Prometeo? Sí y no. ¿Por qué? Porque Shelley, al igual que Lovecraft, ha bebido de dos grandes progenitores, que es su padre, William Goodwin, y su madre, Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, ¿no? Que era, en realidad era homónima, ¿no? De Shelley, ¿no? Shelley lo asume de su esposo, ¿no? Y un poco para comprender quiénes eran estas figuras. Ya les pongo aquí una diapositiva. Ahí los que sean de estas corrientes no woke pueden decirme, ah, pues Mary Wollstonecraft, o Mary, ahora para que no me enrede mucho con el apellido, era una feminista. Era una feminista acérrima, un poco para entender su. Yo no les voy a dar toda la biografía de la mamá de Mary Shelley, pero la Mary mamá fue una escritora muy confrontadora con los derechos de la mujer. De hecho, hizo muchos trabajos sobre eso y también tuvo una vida muy difícil, ¿no? Yo estaba un poco revisando su biografía, no tengo total certeza, pero inclusive ella estaba acercada mucho a la prostitución en un principio antes de conocer a Goodwin. Entonces, hay algo muy fuerte en el hecho del momento en que estaba viviendo su mamá y esta idea de la mujer en ese contexto. O sea, la madre de Mary Shelley empezó a darse cuenta la posición de la mujer y cómo podían rebatirse sus derechos. De hecho, vamos a ver, revisar algunas frases de ella, pero la educación que se hacía a la mujer en ese tiempo era muy conformista, muy utilitarista para mantener a la mujer controlada, ¿no? De hecho, no había mucho acceso a la educación para la mujer y por eso ella luchó mucho para que se pueda igualar esa situación. Ella al final sí logró superarse en esa carrera en la vida y se conoce con Goodwin. Y Goodwin, ¿quién es? Es un anarquista total. Es alguien que cree por ejemplo, y vamos a ver una de las frases muy potentes de Goodwin, cree que las instituciones gubernamentales están creadas para generar robots y construir instituciones que le convienen al Estado. Entonces, como anarquista, se conoce, como dicen, ¿no? Se conoce el roto y el descosido y tienen una tendencia muy filosófica. Empiezan a confrontar esa sociedad que había en ese tiempo y pues Goodwin ya tenía cierta descendencia y Mary lamentablemente muere al tener a Mary Shelley. Mary Shelley nace y hay ahí un entuerto, también hay una discusión si Mary Wollstonecraft murió por una mala praxis médica. Se decía que en ese tiempo había mucha deficiencia en la higiene de los instrumentos médicos. Bueno, ahí hay una controversia, hay otros dicen que no, pero lo triste es que Mary Shelley nace sin mamá, pero nace sin mamá teniendo una gran mamá con un legado muy fuerte. De hecho, Shelley publica sus obras póstumas o una biografía de su madre y la enarbola como alguien que quería cambiar el mundo. De hecho, ella dice, hay pocas mujeres en el mundo o hay pocas personas en el mundo que pueden cambiar el mundo y una de ellas era mi madre, ¿no? Podemos compartir eso todos los que tenemos mamá, pero la idea era mucho más grande porque Shelley era muy intelectual. Nació en una cuna intelectual y ella admiraba mucho las ideas fuertes que tenía su madre. Goodwin, por otra parte, no hizo otra cosa más que hacer lo más peligroso que se puede hacer con una mente así, es expandirla. Se decía que
para ir a visitar a su mamá, ya en el panteón, se ponían a hacer lectura, se ponían a ver las lápidas, investigaban la historia de las personas que estaban ahí. Entonces ya Shelley se nutrió mucho, no solo de la literatura, que eso sí le acerca mucho a Lovecraft, ¿no? Lovecraft también como que se refugió en los libros luego de todo un descalabro familiar, sino que también se refugia en ideas muy fuertes, muy potentes, ¿no? El cuestionarse el régimen impuesto. Y bueno, aquí hay unas imágenes de pancartas anarquistas de Goodwin y una frase muy fuerte de Mary Wollstonecraft que dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Una frase que actualmente la podía decir muchos de los círculos feministas sin llegar a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Muchísimo tiempo después. Una idea para que entiendan a Goodwin, y eso creo que redondea todo lo que hizo la construcción del modelo Prometeo, fue la idea Goodwin, el anarquismo de Goodwin, que decía, el gobierno no dejará de emplear la educación para fortalecer sus manos y perpetuar sus instituciones, porque para un anarquista el régimen impuesto tenía que replicarse en los colegios. Eso creo que no es algo que esté muy extraño hasta el día de hoy y que sea una, eh, una idea fuerza de qué leemos y qué es al final lo que construye las sociedades. O sea, ya es un tema muy potente para el tiempo y para ahora, ¿no? Por otra parte, cito a Mary Wollstonecraft y dice, yo amo a mi hombre como mi compañero, pero su cetro real o usurpado no se extiende a mí, a menos que la razón de una persona exige mi homenaje y aún así la presentación es la razón y no el hombre. ¿Qué dice Shelley? Yo respeto a mi esposo no por ser hombre, sino porque se ha ganado el respeto a través de su razón, de su intelecto. Entonces sí nos habla de paridad, pero una paridad no, si quieren, no descontextualizada como muchos círculos actuales feministas, ¿no? Una paridad intelectual, que es la que veían en su tiempo, que se le iba a lograr, según Mary, dando la oportunidad a una educación, pero no una educación sistémica, una educación utilitarista, sino más bien una educación que rompa las cadenas de las estructuras sociales. Entonces, cuando ella encuentre a alguien que logre eso, pues a esa persona la va a respetar y por eso amaba mucho a su esposo. Entonces, vemos ahí un frente muy fuerte. Personas que estaban cuestionando mucho la realidad. Shelley, para los que quieran un poco ver su literatura, no es muy extensa, tiene cuentos muy buenos. Lovecraft cita por lo menos dos de estos porque Faulkner es una historia un poco más, no ciencia ficción, pero sí cita The Last Man, y él indica que Last Man no era es un relato muy fuerte, muy aconsejable, no les voy a decir nada del relato, sería bueno que se sorprendan, porque muy triste es que a una autora solo le conozca con una obra si hizo un trabajo espléndido con The Last Man, pero eh, el moderno Prometeo fue como su boom. ¿Por qué el moderno Prometeo? ¿Por qué la intención de esta charla? ¿Por qué esta introducción? Y aquí un poco me voy a ir deteniendo para ti, Buster, con todo esto. No sé si alguna vez te ha resonado todas estas ideas, hasta anarquistas, esta idea de ese tiempo. Estamos hablando del tiempo de Shelley y estamos hablando del tiempo de Lovecraft, donde la humanidad se ha estado cuestionando muchas cosas. Fuera del divertimento de la literatura, sí nos estamos cuestionando de la vida. No, yo un poco quisiera saber también qué opinas sobre Shelley, si es que tienes algo que hasta de rebatirla, ¿no? De lo que te dije, de repente, no sé, ¿qué te nace, Dios? Bueno, en primera instancia, se me hizo muy interesante todo lo que escarbaste sobre los antecedentes de Shelley y su mamá, por ejemplo.
Eh, Eso es algo que no había yo contemplado. Ahora, ya sobre las propuestas que ella tiene, algo de lo que me ha llamado la atención desde que hace muchísimos años leí el famoso Frankenstein, es que se me hacía particularmente interesante el que una mujer destacara en las artes en esa época y que curiosamente esta mujer pues estuviera en el círculo con personalidades del calibre de Lord Byron. Entonces, creo yo que de ahí sale una fascinación tanto por la autora como por la mujer. Y ahora con todo esto, parte de lo que vemos es que Mary Shelley, al igual que algunos otros literatos, o como en el caso de Lovecraft, estaban adelantados a su tiempo. Y eso considero que es uno de los aspectos más importantes para que estas personas sobresalgan tanto y que al cabo de más de 100 años sigamos hablando de ellos y de su legado. Entonces, desde ahí, o sea, para mí eso es muy, muy importante. Y por otra parte, el aspecto filosófico que viene detrás de todo esto es otro de los puntos que, si bien son bastante marcados en autores como Lovecraft, eh, creo yo que forman parte de esos aspectos que a nosotros nos gustan. Y cuando digo nosotros, a lo que me refiero es a ese grupo de personas a las que tú hacías referencia al principio, a los que nos gusta el terror, a los que nos gusta cuestionarnos qué pasa con la realidad. Y entonces, pues lo que vamos haciendo es que empezamos encontrando una cosita por aquí y yo le digo que esto es como cuando tienes una bola de estambre. Jalas la hebra, empiezas a darle dos, tres tirones y te encuentras otra cosa. Y eso te permite que sigas jalando, jalando, jalando. Y el premio que obtienes por esa curiosidad es el descubrimiento de un montón de cosas que están relacionadas directa o indirectamente con tu tema central. Y Y eso, bien, perdón, siga, Buster, perdón. no, no, y eso es lo mejor, ¿no? Porque es esa recompensa que tú te llevas como investigador que te vuelves. Mira, Master, que tú has citado dos cosas muy interesantes. La primera, una mujer que tenía que trascender en el mundo literario, es tiempo que era muy masculino. De hecho, muchos de de uno de los grandes estigmas que decían que su esposo era el que publicaba las obras, porque en realidad hay versiones, ¿no? Es bien interesante porque unos dicen que lo publicó justamente por esta hegemonía masculina y que no iban a tomar atención de un trabajo de una mujer. Otros dicen que no, que en realidad él empezó a distribuir los libros de Mary Shelley con una idea de apoyarla. Entonces, como lo veían a él y él ya era una figura muy conocida, pues decían, bueno, no es más que el autor, ¿no? O el autor es el que me estaba ofreciendo su obra. Y lo otro que dices, Master, que es muy interesante, es esta idea, este romántico momento entre el cual se construyen los monstruos clásicos con Ron Byron, Polidori y Shelley, esta apuesta que hicieron, pues es cierta hasta cierto momento, o sea, sí ha habido una construcción de una noche, pero en realidad Shelley se va muy joven de su casa, de hecho su padre permite eso, los padres de Lord Byron no, porque él era ya una figura más importante. No están muy de acuerdo con la idea, porque eran como una especie de hippies que se van ahí de paseo por Europa.
Y había mucho de eso, si te das cuenta, Master, y para la gente que estén viéndonos, ya había una intención de romper las reglas. Del hecho de haber elegido el darse ese tipo de vida un poco más libertina, inclusive con todo, o sea, estaban lanzados a todo, ellos ya estaban en contra de las reglas generales. Y eso creo que, al igual que los padres de Shaylee, la atrajeron a su esposo. Esa idea confrontativa, esa idea poética de la vida, esa idea de tratar de romper estos esquemas, nos hicieron algo. Ahora, otro tema que quiero cerrar ahí, que no lo habíamos comentado y se me estaba pasando, es ¿por qué es tan importante el moderno Prometeo? Fuera de que ha sido una figura de Universal, fuera que yo tengo una polera de Frankenstein, el monstruo, ni siquiera tiene nombre, pero todo esto, iconografía del gótico, de lo oscuro, del monstruo en sí, ¿por qué? En ese tiempo, ¿qué vivían estos autores? Vivían esta transición de lo que era una época medieval antigua a la modernidad. Y esa modernidad nos decía la ciencia, nos decía la lógica, la razón. Una de las cosas que tiene o es muy fuerte es la propia construcción del monstruo. El monstruo es construido a través de pedazos, de fragmentos, de retazos de seres humanos para construir algo más. Nos dice que ya no es, y eso yo lo traigo de mi profesor, ¿no? Él nos decía, es que allá no se puede hablar de una criatura. Muchos de nosotros hablamos de la criatura monstruosa de Shaylee, ¿no? Porque la criatura tiene que nacer. Esto es una construcción. Frankenstein o, construye a su monstruo a partir de una idea de la fabricación. Y es por eso que también es tan interesante el ver cómo ya desde la idea de Shaylee se hablaba de crear un nuevo algo a partir de los retazos de algo. Cuando se construye al monstruo, este monstruo, para los que no hayan leído, no les voy a spoilear, se los recomiendo, pero esta creación empieza a cuestionar a su creador y le dice, ¿por qué me lo haces? ¿Por qué me hiciste? No, en una primera instancia, bueno, hay una suerte de encuentros, pero la mayor cuestión es la creación en sí. Y Víctor Frankenstein no se la puede responder, porque él simplemente seguía su ímpetu de crear vida. Pero las grandes cuestiones que vamos a revisar ahora es esta creación, este constructo que se empieza a cuestionar a sí mismo, ¿quién es? Y yo creo que ahí, fuera del folclore que puede tener la idea de la monstruosidad del monstruo de Víctor Frankenstein, está la idea de nuestro poder de construir y para qué. ¿Para qué es la racionalidad? ¿Para qué hacemos muchas cosas como seres humanos? Teniendo o teniendo esa, si quieres, irresponsabilidad del qué va a pasar si lo logro. ¿Qué pasa si yo creo, en este caso, construyo una vida? Y ahí está y por eso les traía a los dos padres de Shelley. ¿Por qué? Porque ellos mismos se cuestionaban qué es la sociedad, qué es el papel de integrantes de la sociedad y hasta dónde estamos yendo con toda esta modernidad. O sea, ya en el tiempo de Shelley a la actual, la cosa no ha cambiado, porque ahorita estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para retirar gente, para hacer más barata la producción. ¿Y qué nos va a llevar? El día de mañana no va a ser el monstruo de Víctor Frankenstein el que nos va a empezar a cuestionar el por qué lo hemos hecho. Porque ahora ya se habla de la inteligencia artificial general y que esta ya va a ser independiente y pensante. Estamos haciendo un eco del pasado porque siempre lo hacemos. Entonces, bueno, es un poco lo que recojo tus palabras, Master. El hecho, y esto lo voy a ir un poco más rápido, pero es interesante porque esta cuestión del monstruo, del mito del monstruo, nos va a llevar a puntos muy claves. Para el que lea el modelo Prometeo, que es un clásico, si lo lee o lo relee, va a empezar a ver qué es Dios si esto se construye con el hombre. Y esto que es la ciencia, la variante científica, ¿a dónde me va a llevar? A un discurso. Ese discurso es el que les decía. El monstruo pues, va a empezar a decir quién soy. Es un discurso de la ontología, o sea, ¿qué soy? ¿No?
Y eso nos lleva también a la idea, al concepto de monstruo, un monstruo como un concepto, eh, en realidad, etimológicamente monstruo es mostrar, el mostrare. Pero nosotros hemos empezado a llenar a esa idea del monstruo con otro tipo de connotaciones, ¿no? Desde malformaciones, desde productos irregulares de la naturaleza, hasta del tamaño. Nosotros tenemos algo monstruoso muy grande. Una persona puede ser un monstruo porque puede ser alguien que rompa ciertas reglas de simetría. Pero ahí te dejo esta imagen, Master, y le dejo la imagen a la gente que nos escucha. ¿Qué es monstruo? Ahí tiene una imagen, de lo que, bueno, David Lynch luego lo trajo con el hombre elefante, es una persona real con el síndrome de la infantiasis. Y por la otra, tenemos este androide, ya no me acuerdo el código que tiene, pero que este androide empezó a manejar justamente esta idea de la inteligencia artificial, ¿no? Empezó a dar ciertas respuestas en unas ciertas entrevistas. Fuera de eso, hay un elemento adicional que es ¿qué nosotros es monstruo? ¿Qué es la monstruosidad? Y si ven estas dos imágenes, pueden ver algo muy similar, algo que nos incomoda, algo que no es normal, algo que si yo te estoy viendo ahorita, Master, o cualquiera que usa su red social, vemos cierta cercanía con una imagen, pero en este caso hay algo que nos está empezando a detonar el cerebro, nos está advirtiendo que esto no es del todo, entre comillas, normal. Y esta idea, la apariencia del ser, nos lleva a una otra idea, que es la que quiero tocar ahora, que va a hablar mucho de esto, que es qué es lo que esto que nos dispara esta incomodidad, se llama el valle inquietante, es una teoría que nos viene de un profesor, que evidentemente estaba metido en en la robótica, que es Mashimiro Mori, y él, en sus palabras, Bukimi no Tain Kinso, nos dice que el valle inquietante es algo, es una metáfora de establecer las reacciones que experimenta una persona ante la presencia de un robot, que es, en definitiva, que nosotros sentimos que eso no es real y que nos empieza incomodidad. O sea, es algo que parece humano, pero no lo es. Y eso en nuestro cerebro empieza a generar una cierta repulsión. Esa repulsión, aquí está un cuadro un poco extenso, pero esa repulsión nace de ver algo que nosotros consideramos que sí es artificial, un robot industrial, esas máquinas que, ¿no? Que te ves en las películas o vemos en los videos, ¿no? Que están ahí están tapando Coca-Colas. Pasamos por el juguete de robot, que también nos parece normal, o sea, no nos incomoda. Hasta los peluches, los muñequitos, tampoco, hasta un momento que es el pico del baño inquietante, que es algo que se parece ya a mí, como lo vimos anteriormente, esto, ¿no? Esta imagen, ¿no? Este ser que ya tiene como que piel, como que ya tiene fisionomía más humanoide, ¿no? Que si no tuviera esta parte de plástico, como ahora hemos visto algunos que ya tienen hasta cabello, pues sí y no, ¿no? Ese sí y no, ese sí tiene fisionomía humana, pero me está incomodando, pues es el pico del baño inquietante. Luego, para los amantes del terror, tenemos otro tipo de morfologías. Ahí nos habla de los zombies, de los cuerpos, de los cadáveres, que son humanos muertos. Nos lleva a los muñecos. Y al final, el par inquietante tiene un pico porque hay dos figuras muy fuertes. La persona enferma, estamos hablando de personas que tienen malformaciones físicas, y al final el alivio con la persona sana, ¿no? Entonces, hay mucha visualidad, o sea, yo lo estoy diciendo desde mi punto muy burdo, porque hay personas que han profundizado mucho en esta teoría, pero sí lo que quiero es un poco acercarlos a la idea de que esa sensación tiene una respuesta, muy natural, muy de nosotros, ¿no? Es una manera de que nosotros nos defendemos de amenazas. Pues eso hace que nosotros veamos este tipo de imágenes y empiece a incomodarnos más. Se empieza a jugar con estas imágenes que rompan ciertas reglas que tenemos de simetría, de imagen, de conceptura. Entonces, eso que nosotros nos incomoda tanto no es tanto el monstruo de Shaley, sino son las cosas que empiezan a romper nuestros esquemas de
de visualidad, de algo que nos parezca más humano o no. ¿Por qué les traigo todo eso? Porque eso nos genera aversión. Y esa aversión tiene muchas hipótesis, no les voy a hablar mucho, pero hay hipótesis que hablan de que eso es una defensa de la enfermedad. Hay otras hipótesis que nos hablan que eso violenta las reglas humanas y por eso nos genera aversión. Y hay otros que nos dicen que como no lo comprendemos, como es un conocimiento demasiado vago, que no lo puedo entender, me genera aversión. Ah, alarma. Eso sí me suena un poco a Lovecraft. Lovecraft nunca describió a sus monstruos y nos quería manejar en un momento en el cual nosotros no entendamos lo que está viniendo. Entonces sí, no les digo que haya manejado estas teorías del Valle Inquietante, pero él sí profundizaba en estas ideas. ¿Cómo voy a hacer que mi lector empiece a incomodarse? Pues no le describo al monstruo. ¿Por qué? Porque esa indecisión del monstruo va a empezar a generar en nosotros estos sistemas de alarma, ¿no? Quisiera comprenderlo porque si lo racionalizo ya me tranquilizo. Todo esto nos genera, por eso la palabra tan grande, aversión. ¿Por qué? Porque para nosotros la aversión, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos, al final, nos gusta y buscamos? Figuras de aspecto humano que acaban de socavar nuestro sentido de la identidad. Se intenta buscar una explicación lógica de lo que se observa. Esto genera un sentimiento negativo de rechazo. Ahí está. Entonces, todo lo que rompa nuestros esquemas, eso es monstruoso. ¿Y por qué lo estoy hablando todo? Porque vuelve la mirada. ¿Quién es el monstruo? ¿Quién es el monstruo tanto construido por Shelley? ¿Cuál era el cuestionamiento del monstruo? ¿Por qué es rechazado el monstruo en la sociedad? ¿Y por qué el monstruo al final se va contra su creador y empieza a destruir todo lo que tenía su creador? Porque su creador no le sabe responder a estas cuestionantes. Esa es un poco la idea. Y la otra idea es, ¿quién es al final el monstruo? La mirada del otro. ¿Quién de los dos ahí en la obra de Shelley, ¿no? ¿Quién de los dos es el monstruo? Si es el monstruo en sí o es Víctor Frankenstein. Entonces ahí hay un dilema. Y hay dilemas desde su creación, desde su naturaleza y otros temas que ahí se las pongo un poco. Cuestiones como qué soy, dónde estoy, qué es ser humano, estoy vivo, como decía el monstruo, qué es la vida y qué es construir vida. Si soy monstruo, ¿qué es ser diferente? ¿Qué es el otro? Son cuestiones que ya las planteaba Shelley por todo lo que ha bebido. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que después de un tiempo, un autor en Providence dice, este tipo de cuestiones que les ha hecho el monstruo de Frankenstein, no las estamos haciendo ahora nosotros. ¿Por qué nosotros hemos sido creados en el universo? ¿Quién es nuestro creador? ¿O quién es? ¿O si he sido creado para qué? O sea, ahí me resuenan mucho esas ideas filosóficas que el cosmicismo las ha tomado como un pilar de su potencia de expresar miedo. Porque si nosotros no somos el centro del mundo, si nosotros no sabemos para qué estamos acá, eso sí aterra y eso nos devuelve al principio, a la primera frase que les traía, ¿no? Si no tenemos un sentido, entonces eso sí inquieta y eso sí nos pone incómodos. Sumado a esta idea de que yo no lo puedo definir. Si ese otro, el otro, que en este caso son los dioses cósmicos, no los puedo definir. Y si llegara a definirlos, sería tanto el impacto que no puedo sobrevivir. O sea, ahí yo veo, y eso es una teoría mía, que la construcción del cosmicismo ha empezado con muchas de estas corrientes filosóficas. O sea, la idea que hizo Shelley al cuestionarse ya de la realidad de ese tiempo, dotó de mucho o puso las semillas para que empecemos a cuestionarnos nosotros mismos de nuestra realidad, de la sociedad y de lo que vamos a llegar, que creo yo que no es un discurso antiguo. Hasta el día de hoy seguimos con estas cuestiones y que se están abordando cada vez más. Poco para cerrar esta primera parte, porque después ya va a haber una charla un poco más distendida,
Yo tomo estos esquemas de este profe, de mi profesor, más bien, Iván Pozos, porque él es psicólogo del miedo, y él nos planteaba esto, ¿no? La otredad. ¿Y qué es lo otro? O sea, ¿qué es mi otro? ¿Qué es mi monstruo? Si ahorita nos imaginamos a Víctor Frankenstein, nos imaginamos a su monstruo, o nos imaginamos al explorador de turno de los relatos de Lovecraft, y lo otro, al que se está confrontando, ¿qué es? Bueno, lo otro es alguien que va a cuestionarse, o esa otredad se va a cuestionar, ¿cómo es eso? Primero, si es otro, ¿qué es? ¿Cómo se ve? O cómo yo reacciono al otro. Para Lovecraft, por ejemplo, esa reacción era la locura. Para Shelley era un confrontamiento un poco más sentimental. El romanticismo nos llevaba a ira, el monstruo confronta a Frankenstein, a Víctor, y lo primero que es lastimarlo, mata a todos sus seres queridos. ¿Y qué es lo que quién puede acabar con el monstruo? Si se dan cuenta también, esta idea del antagonismo de yo y el otro hace que si es otro, entonces ¿cómo lo venzo? ¿Cuáles son los elementos que pueda utilizar para liquidar ese otro? ¿Cuáles son el profesor Armitage, con sus super investigaciones, empieza a enfrentarse a ese otro? Pero en realidad esta idea, este esquema, nos da cierta intención de seguridad, porque sabiendo quién es ese otro y sabiendo cómo derrotarlo, pues vamos a volver a tranquilizarnos y vamos a poder sentarnos en nuestros sillas y decir, bueno, ya supe, ya lo diferencié y ahora me siento porque se puede vencer. Y nos lleva de nuevo a una zona de confort. Pues se dan cuenta, eso no es lo buscado por los autores y de hecho eso es algo que nosotros buscamos entre las líneas. Buscamos zonas de confort para que eso que nos está cuestionando no nos perturbe tanto. Al final de la vida de Lovecraft, como lo han podido ver, Lovecraft nunca nos dio una solución a toda esta mitología, ni nos dio cómo podíamos derrotarlo, ¿no? Eso era muy Derlet, ¿no? Y, y creo yo que ahí es donde Lovecraft se conoce con el monstruo de Frankenstein, porque los dos es el uno mismo. Eso parece bien filosófico. Pero Lovecraft no ve en los mitos algo que no sea humano. Y esa filosofía de Lovecraft, decir, nosotros al final no somos nada, eso nos hace el otro. Y ese otro, esa filosofía de este pesimismo que luego lo hizo Hobson y otros, de decirnos que no somos nada, que somos un polvo en el universo, es no ver ya a algo que pueda confrontarlo. Por eso es pesimismo, ¿no? Es decir, ya no lo puedo hacer porque yo no soy nadie al final. Y eso es un poco entrar a abrazar ese otro, a tomarse el café como puso en su póster muy acertadamente Master, y a entenderlo. Porque como no lo entendemos, ya lo empiezo a tolerar, pero de una manera pesimista, no de una manera que lo vamos a vencer, sino aprendiendo que nosotros, al no ser nada, ya no podemos hacer absolutamente ninguna acción para derrotar. Entonces ahí está el final, ¿no? Es una curva de terror, de miedo, de desesperación, de haber intentado vencer a esto que era el otro, cuando al final, mm, si uno se pone a pensar en las criaturas de Lovecraft, para ellos nosotros éramos ni siquiera el otro, ¿no? Pero sí era algo extraño para ellos y les gustaba mucho experimentar con nosotros. No sé por qué me parece que eso, hasta con los alienígenas es así. Pero un poco esta un poco grande charla o estos elementos que estoy tirando ahora para que los conversemos para cerrar esta charla, es toda esta idea, esta visión, esta propuesta que ponen estos autores, eh, está enfocada a algo que es un cuestionamiento más grande, un cuestionamiento más profundo,
que es nuestra propia existencia, la humanidad en sí, sigue dándose o sigue preguntándose lo mismo. Porque nosotros al final llegamos a ser el otro, llegamos a ser esa criatura de Shelley que no sabe por qué está en este mundo, ni para qué. Y Lovecraft nos puso una tarea peor, porque nos dijo, pues, es algo tan grande que ni siquiera lo podemos entender y no lo vamos a entender nunca. Está Y mejor bueno, que lo ahí, entendamos. ahí están un poco los puntos, ahora sí, un poco para distender la conversación, pero quería hablarles un poco de todo este cafecito que se han tomado los dos, de estos dos iconos y ver un poco por qué son tan similares y por qué ahora el nuevo moderno Prometeo ya es cibernético y ha venido todo un revival de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción justamente es la cúlmine de la obra de Lovecraft. Lovecraft al final, si hubiera tenido más vida, hubiera hecho ciencia ficción, estoy totalmente seguro. O sea, ya es un problema de existencialismo muy fuerte, que es muy Shelley también, ¿no? Shelley ya se cuestionaba con eso, y creo yo que muchos autores, no es la única, pero sí ya hay una idea de por qué también, yo cuando veía esto, cuando estaba preparando esta presentación, decía, por eso me gusta también el terror, porque el terror nos confronta, nos pone en esa situación, nos hace sentir esta incomodidad de cuestionarnos qué somos, ¿no? Ahora, ahí planteo algunos puntos, no sé si tienen preguntas, Master, usted, ¿qué opina, no sé, de todo esto? Quiero regresar un poquito a la parte del monstruo y cómo es que nuestras propias acciones a veces nos juegan en contra. Chécate. Muchas personas son de la costumbre de ponerle ropa a sus perros o a sus gatos. Y eso va en el sentido de humanizarlos, al grado de que hoy en día muchos les dicen perrijos o gatijos. Pero, ¿qué pasa cuando te encuentras a un perro en dos patas, en la cocina, que resulta que no está comportándose como se debería comportar un perro? O sea, ya el simple hecho de que veas que un animal en cuatro patas anda en dos, sin entrenamiento previo, sin titubear, sin cualquier otro inconveniente que pudiera tener esa circunstancia, ya te empieza el miedito. Y lo mismo pasa también con los sonidos que hacen los gatos. Los videos como ese famosísimo donde llega el cuate que está grabando con su teléfono y le dice al gato, ¿qué haces? Y el gato, nada, jugar. O sea, ese tipo de efecto creo que es una de las partes importantes de lo que tú comentabas con este famoso Uncanny Valley, porque a fin de cuentas, dentro de todo esto, nos movemos bajo una racionalidad. Y si algo le pega a esa racionalidad, es donde ya se tambalean nuestras creencias, donde ya empezamos a ver las cosas de una forma atemorizada. Y también hay ejemplos muy simplones, como el hecho de que tomas un taxi y al taxista se le ocurre dar vuelta en una calle diferente a la que tú esperas que lo haga, y ya entonces te sale lo creyente y empiezas a rezarle a todos los dioses que conoces, ¿no? Creo yo que en este sentido, todo lo que nos plantea Shelley a través de El monstruo de Frankenstein es esa reflexión de que tanto queremos algo que nuestra desmedida terquedad no nos permite darnos cuenta de que obtenerlo puede tener consecuencias desagradables y que muchas veces,
a pesar de que tenemos la ciencia de nuestro lado, las cosas son iguales. Pues ahí está el caso en la película de Oppenheimer. Oiga, señor Oppenheimer, ¿y usted está seguro de sus cálculos? Pues tan seguro como que puede volar la realidad o a lo mejor no pasa nada. Entonces, todo esto también tiene el componente de la incertidumbre. Y en ese sentido, da la vuelta y regresa con Lovecraft. Porque para Lovecraft, pues la incertidumbre lo era todo. Ahí tienes tu miedo a lo desconocido. Porque, como tú bien dijiste, en tanto no le damos una apariencia entendible, en tanto no tenemos una explicación medianamente racional de por qué hace o no hace tal o cual cosa, pues nos resulta aberrante incluso. Es cierto, y además este evento que tú mencionas, Master, la guerra yo creo ha sido uno de los motores para el cuestionamiento de la racionalidad, ¿no? Nosotros hemos pasado mucho tiempo en la historia tratando de buscar una idea, un idealismo de la vida del ser humano a través de la religión, por ejemplo, de la hegemonía de la Iglesia Católica, el tratar de concentrar todo el conocimiento en una sola línea, eh, para llegar al momento del romanticismo, enarbolar al ser humano como alguien no perfecto, pero alguien como lo decía Shelley, alguien que podía hacer tantas cosas tan grandes, alguien que era o es alguien que tiene tantas posibilidades, pero de pronto viene la guerra y la guerra nos demuestra que también con tanta virtud puede tener un poder tan destructivo. Entonces los intelectuales de ese tiempo y hasta el día de hoy se cuestionan realmente ese idealismo, porque el ser humano al final ya no es perfecto, sino es alguien que se maneja ¿por qué? Por sentimientos, ya lo mencionabas con el tema del baño inquietante, algo que ya empieza a salir de mi estándar y que me incomoda, ya le busco derrotarlo, lo busco destruir. Entonces eso ya no es tan idealista. Y eso, esa idea de, de que ya no somos tan perfectos y que teniendo el conocimiento, tú mencionas a Oppenheimer, teniendo todo el poder del conocimiento, con las mentes más brillantes, haber hecho lo que ha hecho la bomba atómica, yo creo que ha sido un punto aparte en esa época, ¿no? Para no quedarnos estancados en las dos guerras mundiales, pero que sí nos ha puesto en cuestión o nos ha cuestionado que esa razón, el racionalismo, la ciencia, no es del todo constructiva, porque la ciencia no tiene sentimientos, la ciencia se maneja quien la maneje. Entonces, como puedo construir algo maravilloso, puedo destruirlo. Y eso, esa ciencia, ese temor a la ciencia, se ha retomado años después, porque yo soy un nostálgico declarado, ¿no? O sea, a mí me encanta el momento en que yo nací, los 80, eh, que hubo un revival. En los 80 había mucha esperanza del futuro. Si uno revisa todos los que son nostálgicos, ven esos avances de la tecnología y qué se esperaba para el 2000 o el 2020 o el 2050. Eh, por ejemplo, para Ridley Scott, ya en estas épocas ya estábamos con autos que volaban y era otra. Pero aún así, había una idea de decir, sí, va a haber mucha tecnología, pero tu naturaleza va a ser que esa tecnología no sea, o sea, no sea idílica. ¿Por qué? Porque al final la que está haciendo, la está manejando, es el ser humano. Y eso hace estos delirios existenciales, o sea, a veces muy plasmados a otros que se lanzan a mucho más, pero la existencia es la misma, o el cuestionamiento de la existencia es la misma. ¿A dónde nos va a llevar todo este tren? Ya hubo dos guerras mundiales y ahora estamos a puertas de una nueva era donde se está cuestionando el propio talento del ser humano.
el, el, el poder creador que tiene el ser humano, el hacer un libro, el hacer una canción, el actuar en una película. Todo lo que nos hacía diferentes o nos ponía como que esa capa de orgullo de, de, de todas las especies de la humanidad, bueno, de las especies del mundo, perdón, lo que nos diferenciaba, la razón, ¿no? Porque uno cuando dice en biología, ¿qué nos diferencia de los demás restos de los animales? Pues la razón. Pero en estos momentos seguimos, bueno, ahora más que nunca, nos estamos cuestionando si eso también es exclusivo de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora se está creando eso artificialmente, así como así como un monstruo. Por eso Shaley ha sido alguien tan potente porque dio la primera piedra de decir, o por lo menos cuestionarnos, que esa razón no era tan pura, porque la razón al final está hecha como el monstruo, está construida por partes de un todo, pero que no sabe cuál es su sentido, no sabe cuál es su objetivo. Y yo me quedo con unas frases ahí de Blade Runner, inclusive que está muy de moda el tema de Alien, que están ahora mucho con el tema de Alien Romulus, pero ahí el gran cuestionamiento también es existencial, filosófico, ¿no? ¿Quién nos creó? ¿Quién creó al ser humano? ¿Quién creó al xenomorfo? Pero ante todo, las últimas que hizo Ridley Scott se cuestionaban justamente del androide con su creador, con William Yutani, ¿no? Cuando este androide David, creo que es, le dice a Weyland, ¿por qué me creaste? Y él este dice, porque yo pude. O sea, no tenías una razón, porque yo tenía el poder de crearte. Y eso es muy Lovecraftiano. Y eso hasta yo diría muy shakespeariano. ¿Por qué? Porque ese cuestionamiento del creado a su creador es algo que nos retumba hasta el día de hoy. Yo creo que eh, a riesgo que tengamos, bueno, hay opiniones diferentes, pero a riesgo que tengamos o estemos sobre especulando una idea de la industrialidad o la época industrial de los tiempos de Lovecraft, o inclusive antes, todo este arranque de la locomotora, del vapor, del galvanismo, de la ciencia en sí. Yo lo traslado al siglo XX, XXI, a la época actual, y seguimos con el mismo problema, pero seguimos construyendo, es lo peor, ¿no? Seguimos avanzando con el mismo cuestionamiento. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que hay alguna reflexión que se puede hacer de todo el trabajo de Lovecraft que él dijo. Y creo que, y alguna vez lo hablamos, Master, él tiene una trilogía muy bonita, ¿no? Que justamente cierra si no me estoy equivocando, ay, con el autor de Psicosis, ¿con quién es ay, cierran una trilogía que es esta idea de la bomba atómica. Y ahí, bueno, Lovecraft fallece y ay, odio no acordarme. Pero este miembro del círculo de Lovecraft cierra el relato. De hecho, ellos intercambian papeles ahí en sus historias. Pero él habla de esta figura destructora que es, bueno, al final es Nyarlathotep. Y Nyarlathotep llega a destruir el mundo. Pero no él, sino él convence a los científicos a crear la bomba atómica. Y ese es el cierre de todo el círculo del horror cósmico. ¿Por qué? ¿Por qué no cerró con que Azatoth destruía o no sé, o el despertar de Yog-Sothoth, o lo que sea, que nos destruya como humanidad? ¿Por qué nosotros somos los que cerramos el ciclo de Lovecraft, o por lo menos de las obras de Lovecraft, eh, como humanos? Y yo creo que ahí es como una puerta abierta a lo que a nuestro cuestionamiento actual. No necesitamos de repente es romantizar mucho el pensar que
algo más grande nos va a destruir. De repente solo somos nosotros los que vamos a crear nuestro destructor. Y es algo que ya estaba en la biblioteca de Lovecraft. Ya lo leyó en su tiempo y Lovecraft después también nos lo propuso. Ahorita me voy a acordar de la trilogía. Si no, Master, de sobre Homero lo conoces, pues están los mitos, pero cierran los mitos esta idea de no fue una deidad cómica. De hecho, Nyarlathotep era alguien muy cercano al ser humano. No sé si tienes algo más que comentar, Master. Esa trilogía en este momento me agarraste completamente en frío porque no me acuerdo tampoco. Sobre lo que yo estaba reflexionando mientras hablabas, es que creo yo que la parte fundamental tanto de la obra de Shelley como de la obra de Lovecraft tiene que ver con darte cuenta de que en todo esto está involucrado el ser humano y que desde la perspectiva de Shelley, el humano es al mismo tiempo ese Dios y al mismo tiempo es ese destructor. Y es el monstruo y eso pues es una de las cosas que te mueven en términos de lo que crees tú como lo magnánimo del ser humano o como cúspide de la evolución o como gustes ponerlo, porque a fin de cuentas la situación es que nuestros actos hablan por nosotros y tú lo mencionabas con mucha puntualidad. O sea, ¿cuánta tecnología no se ha utilizado para matar personas? Y decían los historiadores, eso no es de ahorita, eso viene desde que el hombre encontró una piedra o un hueso y vio que con eso era más fácil acabar con otros. Entonces, en ese mismo sentido, la extrapolación hacia lo que propone Lovecraft y el círculo, pues tiene que ver con darnos cuenta de que somos autodestructivos, de que con toda nuestra racionalidad tenemos todavía una parte totalmente irracional que lo único que quiere es destruirlo todo. Y hoy lo vemos muy romantizado y muy divertido con esos memes de hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Eso es muy cierto, pero también hay gente que solamente quiere encender la mecha para ver el mundo arder. Y esa es otra de las partes reflexivas de todo este aspecto del horror cósmico, porque si bien no tenemos el poder para acabar con esos grandes primigenios o para librarnos de ellos, pues lo que sí podemos hacer es autoeliminarnos. Y a veces no por el temor hacia que nos destruyan estas entidades, sino por simplemente los errores que cometemos. Y cómo nos pasa exactamente lo que a Ícaro, que confiamos tanto en nuestra tecnología, en nuestra ciencia, que nos sentimos superiores a cualquier cosa, hasta que hay algo que nos recuerda que no somos lo poderosos que creemos que somos. Para Ícaro fue el sol, para nosotros pues han sido un montón de sucesos. Entonces, creo yo que lo importante en todo esto es la manera en la que nos ponen a reflexionar sobre el papel del ser humano en no solo su desarrollo, sino en la potencialidad que tiene para ser el que acabe con la propia humanidad. Seguimos siendo el monstruo, nos guste o no. Y eso, con estas frases, un poco para ya ir cerrando, Master, bueno, ahí Robert Bloch fue el que compartió estos relatos, ahí me ayudó con un poco de ayudas memoria. Y yo creo que
de todas estas charlas, de todo este ciclo, es bueno ir ya cerrando también reflexiones y hacer ciertas conclusiones, porque fuera de la maravilla o hasta lo apasionante que es hablar de horror cósmico, el horror cósmico y lo que viene después, de hecho, está muy de la mano con la ciencia ficción, nos hace cuestionar cómo somos como seres humanos. Y eso ya no viene con una idea academicista de sentarnos eh, entre cuatro personas muy pensadoras, sino viene del día a día de cada persona. Y eso nos trae muchos de estos autores a la vida cotidiana, nos trae mucho a la vida, si quieren, mundana, ¿no? Fuera del Olimpo, de los filósofos. Eh, ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Qué estamos construyendo? ¿Y hasta dónde nos vamos a llegar? Y tú lo decías, Master, ahora estamos tan metidos en la tecnología, pero sin saber por qué. Y nos estamos olvidando que esa tecnología que va a ir avanzando ya nos está empezando a destruir, nos está dejando o nos está evitando que pensemos y nos está retirando mucha humanidad. Lo siguiente a esto ya es que la propia máquina nos diga cuáles son nuestros errores, que eso ya falta poco, falta poco. Pero yo creo que Lovecraft, eh, si bien su cita la cita que hace, te la digo, pues, o te la reitero, hace una cita de Mary Shelley y dice, bueno, es más, la tengo acá, voy a aprovechar un poco ya la informalidad del cierre, pero la tengo en mis frases y Lovecraft nos dice en su horror sobrenatural en la literatura que ella ya, si bien tarda mucho en hablar o en contar la historia, es uno de los ratos más cósmicos que puede haber. Me lo estoy parafraseando ahorita, pero yo creo que la inspiración, no la única, porque ya tuvo grandes maestros Lovecraft para crear el cosmicismo como lo conocemos, es justamente esta idea de cuestionar la propia razón, porque ese era nuestro, si quieren, nuestro botón de escape para el Valle Inquietante. Cuando el momento que ya nos estaba empezando a poner nerviosos todo esto, pues la razón lo tenía todo y nos ponía tranquilos de nuevo en nuestro sillón para que podamos descansar y sigamos nuestro día a día, ¿no? La tecnología, la industria, el avance, la razón, la intelectualidad, la ciencia, nos da un poco de tranquilidad a lo que no conocemos. Y Lovecraft dijo, "Ah, yo los voy a volver al Valle Inquietante porque lo que están pensando ustedes no es cierto". Y eso ya eso es algo como que uno se queda, ¿no? De estas charlas, se pone a pensar en la noche y hasta en el día a día, ¿no? Fuera inclusive del divertimento que es el horror cósmico, creo que es algo que ya tiene una connotación futura. De hecho, hay muchas teorías que tú has dicho, el Weird es una de esas, mucha literatura post Lovecraft o post horror cósmico, ha empezado a hacer eco o ha empezado a generar ciertos cuestionamientos, pero van en la misma línea. El día de mañana vamos a estar máster o serán nuestras creaciones virtuales, pero se van a cuestionar lo mismo que hizo Shale con su moderno Prometeo, ¿no? Prometeo, así como tú decías, el tema de Ícaro, Prometeo, ¿quién fue? Fue el dios que llevó el fuego de los dioses a los humanos, el conocimiento, y fue castigado por eso. Y no es trivial que el moderno Prometeo sea ese monstruo que nos esté recordando lo que estamos creando, ¿no? Muy cósmico, muy chileano y también muy Lovecraftiano, yo diría. Coincido mucho contigo, sobre todo porque, como mencionábamos antes, esta reflexión no se puede acabar. Es decir, no tenemos en la perspectiva una respuesta que fuera única
o que fuera unívoca y que dijéramos, sí, hasta ahí queda la discusión y vamos a otra cosa, porque el aspecto ontológico que tiene la obra tanto de Lovecraft como de Shelley, creo yo que es una de las cosas que más pueden dar de sí, porque puedes abordar la perspectiva del individuo en el presente, pero también lo puedes hacer revisando el aspecto historiográfico del individuo en el pasado, o podemos irnos a lo especulativo y pensar en este mismo individuo en el futuro y ya no le ahondemos todavía más en que si lo vemos desde una perspectiva de psicoanálisis o si lo vemos desde una perspectiva de materialismo o ponle tú el nombre de la corriente ideológica que gustes. Considero que entonces aquí eh, parte del mérito que tiene tanto la obra de Shelley como la de Lovecraft es ese, el que nos están dando semillas de las cuales están germinando muchas variaciones y todas nos van a conducir a la misma perspectiva, a esa reflexión tan necesaria hoy en día de intentar entendernos tanto como individuos como sociedad. Gracias, profe, y gracias a la audiencia. Para lo que sea, esperemos tener otros espacios como estos. Yo también ahí, gracias, Máster, nuestro círculo empieza con muchas actividades, así que muy reflexivas, así que también están invitados. Voy a pasarte algunas iniciativas que se tienen, pero yo creo que al monstruo hay que estudiarlo, no solo en una sesión. Creo que el monstruo es algo que nos conecta con nuestra, por eso ahí está entuerto si es naturaleza o realmente nuestro ser humano. Y hay muchas cosas más que hablar. Te agradezco por el espacio. Cualquier cosa está en las redes para el ciclo de primigenios, que está de nuevo activo, gracias a las divinales, a los planetas, como hablábamos hace un tiempo atrás. Y nada, y gracias a todos los que nos han escuchado. Estado muy interesante la charla. Hubiera querido que no sea tan pesado, pero el tema sí es el tema, ¿no? Yo creo que es el tema. Y bueno, feliz de verte, Master. Desde aquí de Bolivia, un gran abrazo a todos los que han estado en este ciclo. Feliz, recordando, ayer recordamos el cumpleaños de Mary Shelley, por eso también muchos de esta, mucho de esta iniciativa fue recordar a esta gran autora. Se les invita al no leer solo a Shelley, a sus padres, cuestiones de mucho y feliz también de cerrar este ciclo que nos también es un cariño que le tenemos a Lovecraft, un mes de de su nacimiento también, que se merece este festival, este encuentro entre muchos que creen y quieren mucho esta obra y no hay que dejarse de cuestionar, ¿no? Y yo creo que eso es creo que el colorario final. La verdad es que de cada uno descubran, cuestionense y cada uno explore, que eso es lo mejor. Mientras más pensemos, creo que estamos más alejados del holocausto, ¿no? Esto último fue completamente. Y bueno, amigos, no se les olvide, el Círculo de Horror Primigenios lo pueden encontrar con ese mismo nombre, tanto en Facebook como en Instagram, igual que el buen amigo Fernando de la Barra. Por otra parte, pues además de agradecer el que hayas estado aquí con nosotros en el cierre, quiero agradecerle también a todo el equipo de Avalon Club de Rol, tanto allá en Jalapa como acá en Monterrey, porque pues ahora sí, este es el primer festival que nos toca separados parcialmente y ha sido una experiencia muy agradable. Ha tenido tropiezos, descalabros y demás como cualquier otra cosa. Sin embargo, nos han dado muy buenas ideas sobre cosas que tenemos que hacer para el próximo año. Así que esperen el próximo agosto 2025.
estaremos haciendo más y más cosas Lovecraftescas. Eh, Vamos a estar en los meses previos avisándole tanto a la gente que nos gustaría que estuviera, como el caso de Fernando y de otros buenos amigos que nos han acompañado por varios años, como también pues la oportunidad para incorporar a los nuevos que apenas están uniéndose a esta locura del horror cósmico. Y otro detalle muy importante, agradecerle también a todas las personas que nos estuvieron viendo en el en vivo. Por causas ajenas a nosotros, el video se cortó. Afortunadamente, como estamos grabando esto, lo vamos a poder volver a subir. Sin embargo, la parte de los comentarios no se almacenó, entonces les quedamos a deber ahí un saludo directo a las personas que pasaron y nos dejaron sus buenas vibras. Así que bueno, lo tendremos que hacer de forma genérica. Así, gracias a todos los que anduvieron por aquí. Y pues seguiremos viéndonos en los próximos meses. Tan solo por el lado de Avalon, pues todavía vienen cosas interesantes. Hemos llegado a la hora de los avisos parroquiales, así que ya que le hacemos, ahorita en septiembre tenemos la participación con el Hobbit Day. En la transición de octubre a noviembre tenemos el Samhain Rolero. Y aparte, pues lo que sea que nos inviten, eventos que haya y similares, pues ya estaremos por ahí intercambiando ideas y demás. Bien, Entonces, Master, un abrazo desde, como les vuelvo a decir, a todos en el futuro, más en el futuro ahora. Y creo, creo, Master, para cerrar, una frase muy fuerte, muy cierta, creo que ya la hemos dicho, no, no tengan limitantes para cuestionarse, sigan leyendo, sigan viendo, sigan interesándose, porque eso es lo que nos hace diferentes, creo. Abrazos abrazos para las siguientes versiones, pero también estar con ustedes. Y bueno, gracias por todo, Master. como de costumbre, por favor tomen café de grano y si es de Veracruz, mucho mejor. Y que los dados no dejen de rodar. Nos vemos la siguiente vez.